Estoy un poco harta del acuerdo con el FMI. ¿Podemos como Imagínate Alberto Fernández. Sí, no. Imagínate Cristina Kirchner. Imagínate Martín Guzmán. Imagínate Guzmán. Sí, no termina más porque no termina más. Es tan grueso el error. O el otro día yo dije, parece que cometí una herejía. ¿Qué dijiste? Para la feligresía progresista. A ver. Le dije a Santilli en una entrevista que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional había sido el error del siglo. Sí. Y entonces hubo mucha gente en redes sociales que me agredió diciéndome que yo era un macrista encubierto porque dije error. En vez de decir que no el fue delito. Error, fue claro, fue deliberadamente. Sí. Así que les quiero decir, cuidado la semántica. muy amablemente. Sí. ¿Qué le vas a decir? Cuidado. Que se hagan hervir y se tomen el caldo. Viste, re viejo decir eso, ¿no? Como le dirían C5. Ese es un dicho del interior, me parece, ¿no? Sí, un dicho del interior. Pero al margen de esos entusiasmos urbanos y de izquierda, sí hay que decir que la situación es muy complicada. Sí. Muy complicada. Porque de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional hay de dos tipos, que son los muy malos y los malos. Sí, es lo que nos dice Zayat siempre también acá. Por eso, entonces, si yo sin escucharlo a Alfredo dije eso, yo ya podría levantarme, irme y darme por hecho, para no cagarla, ¿viste? Decir, bueno, ahora, mi verdad relativa es que lo único peor que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vos ahí también decís que por ahí hay algún sector adentro del kirchnerismo que juega un poco a la del no acuerdo. Claro, pero está bien. Igual, yo también quiero plantear esto, que es... Yo creo que es un error en materia política y económica, y de política económica a viva voz y por todo lo alto, que decir... no acordemos con el Fondo Monetario Internacional es lo mismo que decir que un jubilado cobre lo mismo que un diputado nacional, o que un maestro cobre lo mismo que un diputado nacional. Vayamos por 100.000 pesos la mínima. O vayamos por 100.000 pesos. Muy fáciles de decir, Son muy fáciles de decir. Más si vos tenés la responsabilidad de gobernar, muy difíciles de hacer. Exacto. Por lo mismo no las puedes decir. Ahora, sí me parece que desde el punto de vista político es lógico y es sano que existan esas lecturas desde la izquierda, o desde el kirchnerismo de izquierda, o desde como se diga. Sí. Para generar un escenario, ¿sí? Y pues te genera un equilibrio, porque claro. Si no son todos fiscalistas... Hay que hacer el acuerdo en el fondo. Bueno, entonces al final el fondo le terminás otorgando... Porque aparte, si vos decís, todos decimos, es una lectura, yo siendo parte del coro de los que creen que hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Pero si todos decimos que hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional, viene el fondo y te dice, bueno, o sea, entonces además de acordar que una reforma laboral y una reforma previsional, si tanto voy de acuerdo con el acuerdo con el fondo. Entonces está bien políticamente que haya ese... Si ni la CGT plantea un debate frente al cómo, entonces, me parece sano que haya sectores que lo planteen, por más que yo crea que estén absolutamente equivocados con la lectura. Dicho esto, el no acuerdo con el fondo, que yo creo que es muy poca gente la que lo plantea, poca gente con responsabilidad de gestión, te generaría una serie de distorsiones muy grandes, ya le hemos hablado un millón de veces acá, la verdad que yo tampoco, vos bien decís, estamos cansados ya de plantear cuáles serían, etcétera. Pero también hay que decir que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también trae situaciones muy dolorosas para la Argentina. Condicionamiento. Exactamente. Por ejemplo, el más obvio y evidente e indudable va a ser desde el punto de vista fiscal. Es decir, ¿cuánto tiempo te va a dar el Fondo Monetario para que vos llegues al déficit cero? ¿Y de qué manera? Bueno, ahí es donde medio va a estar el punto nodal de ese debate. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos años te dejan crecer? En el cómo y en el plazo. Que no es lo mismo, sí. A ver, acá hay un planteo que hay que hacer rápidamente. Viste que se dice siempre... viste cada vez que alguien dice hay que hacer un ajuste. Sí. Nosotros que nos figuramos, bueno, que hay que recortarle el 13% a los jubilados, sí, y que hay que hacer una reforma laboral que permita que la gente trabaje 50 horas por día sin derechos. Eso es lo que quería hacer la Alianza. Por eso, pero quiero decir, hay una musicalidad respecto a lo que hizo la Alianza y a lo que hizo el macrismo, que decir ajuste es siempre hablar de esas cuestiones. Sí, y decir reducir el déficit en el ajuste, claro. También. Eso es un ajuste hecho y derecho. Lo que pasa es de dónde vos venís. Claro.
de ese ajuste. Sí, ahora hay otra teoría, reduzcamos reduzcamos el costo de la brecha fiscal a través del crecimiento y no de la Bueno, si eso para mí es ciencia ficción, claro, porque siempre algo de ajuste real vas a tener que hacer. La pregunta es, ¿sobre qué vos haces ese ajuste? Bueno, tal vez es sobre las transferencias del Banco Central, tal vez es sobre el paquete, lo que quedó del paquete COVID, tal vez es sobre el remanente del repro del ATP que quedaron que son todas cosas que vos hiciste por la pandemia y ahora la Omicron no sabemos qué nos va a hacer, digamos, pero da la sensación que estamos en un terreno de salida de la pandemia. Sí. Si no llega a ser así, obviamente esa parte queda olvidada y tenemos que volver a que el Estado intervenga fuertemente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es una situación muy delicada, sobre todo para un gobierno para el cual el ajuste es mala palabra. Ahora, esto es fundamentalmente lo que voy a decir ahora para los peronistas y algunos en la mesa, también es para ustedes, que dicen siempre algo interesante. Para mí que sí, yo siempre tuve una discusión una vez muy fuerte con Juliana Di Tulio sobre esto, que es el pueblo no se equivoca, que es un axioma, un eslogan del peronismo que sobre todo estaba presente cuando gobernaba Cristina. No lo vi tan presente cuando gobernaba Macri, cuando ganó Macri poco lo cual me da la sensación que son peronistas que no creen tanto en la gente, creen en la gente cuando vota lo que le gustan a ellos, pero no importa, eso es otra cosa. No, me parece que está mal hecha la frase, porque debería ser la decisión del pueblo no se discute, que es otra cosa. Que es otra cosa. Esa me gusta más. Porque que se equivoca. Quizás no se discute la decisión del pueblo. Que se equivoca el pueblo, tenés que ir. Y el no pueblo sé no si se equivoca, equivoca. salvo en los principales centros urbanos en la capital. No, pero por eso es otra vez que es, si hay un planteo que el pueblo se equivoca, quien emite eso, desde el peronismo, no desde el no peronismo, que yo lo puedo hacer con total libertad, y bueno, es un poco de vanguardia iluminada y un poco elitista, pero ¿por qué yo voy a decir que ese se equivocó si ese puede decir que yo me equivoqué al votar? Entonces, por eso digo que los axiomas generalistas en general son medio esquivos al análisis político. ¿Por qué planteo todo esto? Eso te iba a preguntar. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue tomado por un gobierno elegido soberanamente 2 veces en las presidenciales y en las legislativas por la sociedad argentina. Entonces, no existe la idea de decir... Te diría 3 veces. ¿Por qué? Si contás la última. Bueno, 3 veces si contás la última, gracias. No existe la idea de decir, como el acuerdo con el Fondo Monetario no lo tomé yo no me voy a hacer cargo. Porque si no, eso podría ser aplicable a una serie de determinaciones de política pública que podrían usar casi todos los gobiernos. A saber, jubilaciones. No, bueno, dice Macri. Como yo no armé la fórmula de la polinómica de Amado, Vudú, cuando se restatizaron la FJP, esa jubilación no la pago. Y así sucesivamente con casi cualquier cosa. Por eso lo que planteo es que hay cuestiones que son cuestiones de Estado. Esta es una cuestión de Estado. Responsabilidad de Macri, 100%. 100%. Responsabilidad también probablemente de una parte del peronismo que no hizo la fuerza suficiente, por lo menos para que la sociedad argentina viera en ese momento cuál era el nivel de daño, que yo sigo creyendo que es el error del siglo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que Macri y su equipo económico nos iban a meter producto de ese acuerdo con el Fondo Monetario, probablemente también. Pero es 90-10, no es 50 y 50. ¿Qué te dijo Santilli con el error del siglo? No, tuvimos una conversación medio etérea en la que yo no quiero mencionarla porque no está obviamente Santilli hablando, pero él evidentemente no lo interpreta así. También es cierto que no es su especialidad, la economía, y entonces había algunas cuestiones que eran respuestas más generalistas, y meterme a hacer hincapié en eso todo el tiempo, viste, es como preguntarle, no sé, llamar a Fernanda Raberta y preguntarle por la inseguridad, y te va a responder 1, 2, 3, y bueno, a la cuarta no te va a responder más porque no es su especialidad, digamos. Ahora, acá hay que plantear que el cerebro económico de la reta es Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía de Mauricio Macri también. Entonces, para que la reta muestre, Santilli o quien sea, que su programa económico es distinto que el de Macri, y te hace un esfuerzo grande porque los actores económicos son los mismos o son muy parecidos. Pero volviendo al punto, la situación es ingrata porque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es malo, porque no hay programa bueno con el fondo, y una ruptura con el fondo es malísimo. En parte porque quien podría ser... peor, ¿por qué? Porque no habría más créditos. No tenés crédito, porque en ahora, parte... vos mismo, y hay cierto sector que también dice,
el acuerdo con el fondo tampoco te garantiza nada, tanto el crédito. No te resuelve nada. Bueno, eso creo que es lo más complejo. No te resuelve casi nada. Te puede resolver parte de acceso al crédito, pero los problemas estructurales de la Argentina van a seguir existiendo. Bueno, y este es el principal problema que digo yo, porque lo que noto que hay como un desinterés o desapareció la expectativa de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pueda resolver algo. La verdad que, como bien dijo Iván, el control de precio, el congelamiento de precio no fue tal, no existió. ¿No existió el congelamiento de precios? No existió, tenía toda la razón, Iván. Las cosas siguen. Hoy, 850 pesos un kilo de cuadril. Hoy. Una locura. Sí, pero ¿y eso dónde lo deja Feletti y ese sector? No, yo no sé, perdón. Los precios se fueron al carajo, la gente no tiene expectativa de que haya robar. Lo único que teníamos como expectativa los sectores populares era poder pasar un fin de año y una fiesta decente, cosa que peligra, que solamente puede ser emparchado con algún bono que del gobierno a las asignaciones o algún plan social, bono que es efímero porque arrancás de tan atrás que no termina resolviéndote el problema y al otro día de que pasó el 31 estás peor porque inclusive el Estado hace algo que está bien, que yo creo que está re mal, que lo vengo discutiendo hace un montón de años, que te aumenta el pago de los beneficios sociales de enero, te lo adelanta hasta diciembre. Entonces vos cobrás en 10 días 2 cobros, el de diciembre y el de enero. Pero esa plata se la revienta a la gente en la fiesta y enero y febrero se hacen eternos. Entonces la miseria que pasa la gente durante enero y febrero es estrepitosa. Entonces la verdad que la situación es muy, muy compleja. Yo no seguí el tema del cumplimiento o no, honestamente, del acuerdo de precios. Sí pasa lo que decimos acá habitualmente, que es los supermercados cumplen el acuerdo de precio y los almacenes de cercanía no. Pero hay un entusiasmo otra vez siempre presente que es obviamente, por razones lógicas, digamos, de jerarquía de poder, de enojarse con Coto, con Carrefour, que enojarse con el almacenero de la esquina de tu casa. En general es bastante evidente que pasa eso. ¿Por qué? Y bueno, pues es mucho más sencillo para el Estado controlar a una gran cadena que controlar un almacén de barrio. Cero empatía de estos tipos, cosa que es iluso pensar que la tendrían, pero existe cero empatía, es verdaderamente perverso hacer pasar a la población más humilde de nuestra patria por esta situación en diciembre por el solo hecho de defender tus niveles de ganancia. ¿Por qué es eso? ¿Qué te puede hacer a vos de tan malo ganar unos puntos menos en diciembre? Porque el costo de que vos te ganes el mismo nivel de ganancia todos los meses en diciembre es que gente la pase verdaderamente muy mal. Sí, claro. Que el 24 al 12 se convierta en una miseria total. Yo creo que obviamente la empatía no existió nunca. A mí también me sorprende, ¿eh? Yo creo que si yo fuera millonaria y tuviera supermercados, creo que sería mejor persona, pero no importa. No solamente eso, sino que también pertenecen a sectores que incluso juegan un poco con la desestabilización y con la zozobra social por lo mismo. Sí, políticamente es indudable, pero a lo que plantees, otra vez, digamos, a ver, hay como dos lógicas. Una es gente, obviamente, que tiene como cualquier empresario grande una lógica de acumulación de ganancias. También es cierto que hay gente, desde el punto de vista de los supermercados, que siempre te dice, vos hablas con cualquier jefe de cadena de supermercados y te dice, nosotros perdemos plata. Y después ves que Coto entró al blanqueo. De risa con eso. Sí. Y después ves que Coto entra al blanqueo y que blanqueó 7.000 millones de pesos que tenía no declarado. Entonces decís, ¿cómo que no ganas plata? Bueno, ahora, en este marco, cuando hay acuerdo de precio, en general esos acuerdos de precios se incumplen más, no en las grandes cadenas de supermercados, sino en los comercios de cercanía. ¿Por qué? Bueno, pues hay menos control, por múltiples motivos, pues probablemente sea más caro por diversos motivos para el almacén porque sí, además por el almacén por donde compran, porque los almaceneros te decían de que los precios que ellos encontraban en el mayorista eran los precios que tenían en las góndolas los supermercados, entonces era imposible que ellos lo puedan poner en el mostrador del almacén. Y porque además el margen de ganancia de un almacenero de un barrio es menor. Claro, no es que el almacenero del barrio tiene un yate. No, tiene mucho menos. Paga impuestos, paga tarifas, con la plata que gana, tiene que él ir a buscar su mercadería, a diferencia que el supermercado se la traen a la puerta. No, pero además, no solamente en lo que refiere a su tarea de laboral, sino después tiene que comprarle ropa a los chicos o lo que sea, que está igual de caro para él que para nosotros. Claro. Entonces, tiene menos poder de negociación frente a cualquier... La situación de desorden, como en general pasa en estas cosas,
es inflacionaria y macroeconómica. Lo que pasa que en el mientras tanto que vos tratás de arreglar la cuestión macroeconómica, Argentina está en una situación tan delicada, alguna de orden estructural como la inflacionaria, otra de orden coyuntural como tiene que ver la falta de acceso al crédito, producto del macrismo, de que se endeudó con los bonistas privados porque no el Fondo Monetario, entonces no tenés a quién ir a pedirle guita, que hace una situación de salida improbable. Ahora, después hay expectativas geopolíticas que en general, cuando pasa esto, que sale siempre de algunos sectores, dice Rusia y China. No te como si Rusia y China fuera la alcancía de Argentina. Sí, que como vos siempre decís, China también está en el FMI. China no solo está en el FMI, y Rusia también, sino que además es de los principales países que le dice a la Argentina, yo te voy a prestar plata, pero tenés que acordar. Después que acordes con el Fondo Monetario Internacional. Entonces digo, la voluntad, cuando no hay cuestiones de índole matemática en el medio, yo la celebro y me abrazo. Y creo que es indispensable para el éxito de una fuerza política. Cuando hay cosas que exceden esa cuestión, y son globales, y son, digamos, de financiamiento, etcétera, bueno, ahí es donde yo digo, Leo, seamos un poco más responsables a la hora de discutir, porque además después, tal vez esa gente que dice no hay que pagarle al fondo, y lo dice no porque sea solamente una prédica irresponsable, sino porque lo cree genuinamente, después el resultado de eso, si es un estallido cambiario, termina perjudicando a la gente que vos querías proteger con tu mejor. A ver, ¿qué quiero decir? Yo creo que hay gente, por ejemplo, en la izquierda que acumula políticamente y que no tiene ningún empacho, por ejemplo, en acumular políticamente sobre la muerte de un chico, como fue el caso de Facundo Astudillo Castro hace algunos meses. Sí. Pero también creo que hay gente de la izquierda, que son los más, que creen genuinamente que hay una salida